En esta oportunidad estaremos concluyendo con el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Estaremos viendo los versículos 20 al 26, como pueden ver ustedes acá. En la semana anterior a cuando tuvimos este estudio, no estuvimos presentes y por eso lo pospusimos por una semana. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a un congreso de conferencias cristianas basadas en el libro de Éxodo. Pero previo a ese evento, hicimos un pequeño viaje en automóvil a un lugar en donde existe un museo que se llama el Encuentro del Arca, Ark Encounter, que queda en el norte del estado de Kentucky. Y este es el museo. Es una réplica del Arca de Noé a tamaño natural. Tiene arriba de 150 metros de largo. El arca tiene 3 pisos de alto. Y por aquí les voy a enseñar una foto para que vean la escala. Aquí estoy yo parado, vamos a ver con una lucecita. Aquí estoy yo, para que vean, este es mi tamaño, mido 1,87 y este es el tamaño del arca donde están los 3 pisos que mencioné. Una de las características que tiene este museo es que está construido completamente de madera, tanto por fuera como por dentro. De hecho, por eso me fui a parar abajo para verificar que era madera, y por dentro pues es notorio que es en madera. Tienen lo que los diseñadores lograron encontrar de la escritura y otra información ahí a través del tiempo para poder hacer esta reproducción, en donde tienen adentro todos los animales y cómo llevaban la comida, el agua, el mantenimiento, etcétera. Es algo bien interesante, yo diría fabuloso, muy buena experiencia. Luego nos movimos a 40 kilómetros, siempre de la misma organización, al museo que se llama de la Creación, y tanto en el arca como en el museo me sorprendió ver que ellos interpretan que dentro del arca también llevaron dinosaurios. A nosotros la ciencia nos ha enseñado que vivieron hace millones de años y que se extinguieron, y quizás dentro de la iglesia nosotros jamás, nunca nos imaginamos que hubieran coexistido con el ser humano, porque es lo que la ciencia nos ha enseñado desde el colegio. Pero ellos tienen muy buenos razonamientos. Ellos consideran que la creación, eso sí lo creía yo, fue hecha en 6 días literales, y que cuando fue el momento del arca, pues todos los animales, las parejas que Dios les proveyó, estuvieron en el arca, incluyendo los dinosaurios. Hay literatura que ellos han producido, ahora es tiempo de seguir leyendo. Un detalle más para los que vean esta presentación en YouTube es que tienen una plataforma de streaming, o sea, donde uno puede ver películas, algo así como es Netflix, Hulu o Disney y otros. La diferencia es que, bueno, esta es mucho más económica, vale $5 al mes, como 40 quetzales. Tiene múltiples películas, la mayoría son en inglés, pero también tienen español, o están en inglés, pero tienen títulos en español. La ventaja es de que aquí uno va a ver todo tipo de temas de apologética, de cómo fue la creación, del Génesis, hay caricaturas, hay historias de niños, y uno no está con sorpresas de que nos estén transmitiendo enseñanzas que no están de acuerdo a las escrituras. Así que si usted quiere estar tranquilo con lo que usted ve y sus hijos, es una plataforma que les recomiendo. Se llama Answers TV, como vamos a volverle a poner aquí aquí, como ustedes ven, escriben esto en internet y ahí los guía para uno hacerse suscriptor. No me dan comisión por esto, es que la he encontrado muy educativa, muy buena. Actualmente estoy viendo El Progreso del Peregrino en un programa que hicieron como con dibujos animados. Está fantástico, ¿verdad? Y otros programas que he visto. Bueno, yo sí lo he disfrutado, así que solamente se lo comparto. Luego nos movimos al lugar de la conferencia organizada por Gospel Coalition,
Como les comentaba, pues era una serie de conferencias basadas en el libro de Éxodo. Y aquí les enseño el centro de convenciones del estado de Indiana. Según una persona que estaba ahí me dijo que posiblemente estábamos en ese lugar entre unas 4,000 a 6,000 personas. Edificante también las conferencias, luego las reuniones por temas específicos, hubo temas para pastores, para mujeres, para líderes, cómo educar a los hijos, múltiples temas, unos 3 días de mucha edificación. Bueno, solo era compartir esta experiencia que fue muy edificante. Vamos al pasaje de hoy, capítulo 17 de Juan, versículo 20. Jesús dice: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Los que estamos en este estudio, estamos incluidos en esta oración. Al fin, todos los creyentes que existen y han existido, pues son descendientes espirituales de estos 11 discípulos que iniciaron la proclamación del evangelio allá en Hechos 2. El versículo 18 del mismo capítulo 17, Jesús dijo: así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y como ellos fueron enviados al mundo, nosotros también, a través de la sucesión de generaciones de creyentes, hemos sido enviados al mundo para continuar con esta tarea de compartir el evangelio. La oración de Jesús por los que han de creer no es excusa para que ya no oremos por los que no tienen a Cristo. Alguien puede decir: bueno, si ya Jesús oró por los que van a convertirse, ¿para qué oro yo? Al contrario, es un ejemplo que debemos de seguir. Y la pregunta podría ser: bueno, ¿es suficiente orar? Romanos 10, 13 al 15 nos dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Ahí está la secuencia. Es necesario, además de orar, ir hacia las personas que no tienen a Cristo. Como está escrito, termina Pablo acá: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Dentro de esto, y hablando de ir a los que no conocen a Cristo, tuve la oportunidad en este evento que les comentaba de estar en una cena de una agrupación que se llama Radical, que trabaja en la capacitación, envío y apoyo a creyentes que van a compartir el evangelio en zonas donde hay muy poca presencia del conocimiento de Jesucristo. La entidad se llama Radical y ellos, en un material que presentaron, dice: rojo significa ve, del verbo ir, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que en esta parte del centro, donde ven un mapa, básicamente está América, todos los países están en verde. Verde quiere decir, son lugares donde el evangelio ya es accesible. Ahí es posible oír, conocer acerca de Jesucristo, porque se puede. Lo que hacen ellos en lugares como estos es ayudar a despertar y a movilizar a las iglesias locales en este movimiento misionero evangelístico. Ahora, van a ver en la siguiente diapositiva, en áreas donde el acceso es limitado, van a estar en rojo. Así que allí trabajan para proclamar el evangelio y plantar iglesias. ¿Qué áreas están en rojo? Aquí las pueden ver. En estos lugares, que van a ser prácticamente del norte de África, la zona de Oriente Medio y Lejano Oriente, todos esos países que están en rojo, son lugares donde las personas tienen poco o ningún acceso al evangelio. Así que si creemos que ya todo el mundo ha oído hablar de Cristo, no es así. Se calcula que en estos países hay alrededor de 3,000 millones de personas. Por supuesto, está China con 1,300 millones y está la India, que acaba de superar a China con 1,300 y pico millones, más los demás países. Ahí está la suma de esa cantidad de gente. Continúa el Señor Jesús diciendo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Reitera lo que vimos en el estudio anterior del versículo 11, cuando dice:
para que sean uno. Esto habla de unidad espiritual. La nueva vida en Cristo que tendrán y que será común a todos los que lleguen a creer en Él. En esto es que los creyentes son uno. No necesariamente habla de la unidad visible y cambiante de la iglesia, porque la iglesia visible, obviamente, en muchas ocasiones no expresa este tipo de unidad. Y es porque la unidad de la que habla Jesús es la que tenemos por el hecho de haber nacido de nuevo, una nueva naturaleza. Somos uno en cuanto a que hemos sido regenerados por la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Ahí todos tenemos eso en común. La unidad entre Jesús y el Padre debe ser expresada en la vida de la iglesia, y esto a su vez fortalece su testimonio para que el mundo crea en Jesucristo. Sin embargo, no se refiere este pasaje a lo que habla el ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. Cismas son divisiones. Bueno, si no, algunos no conocen, allá por el siglo X aproximadamente hubo una división en la Iglesia Católica. Se dividió la Iglesia Católica Romana hacia el lado occidente en Europa, y luego quedó la Iglesia Ortodoxa ahí en Grecia, los países eslavos y algunos países del Medio Oriente pertenecen a la Iglesia Ortodoxa, y son dos iglesias que se manejan diferente en cuanto a sus autoridades. Posteriormente, pues estuvo la Reforma, allá por 1500 y fracción, siglo XVI, y esta es otra gran rama del cristianismo, y el ecumenismo ha intentado, como quien dice, unir a todas estas expresiones históricas de la iglesia cristiana en una relación donde se toleren ciertas diferencias en pos de la unión. El pasaje que estamos viendo no habla de este tipo de unidad. En la actualidad, la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa y se usa para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que sean separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Bueno, entonces ya hablamos que no se refiere a eso del ser uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Si la unidad, hemos dicho que es algo interno, el hecho de la vida espiritual que todos tenemos en común, ¿cómo entonces será posible ver que Jesús fue enviado por el Padre? La expresión externa de la unidad es el amor, como dijo Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Así que la manera de expresar esa unidad de la que habla Jesús, de manera práctica, es a través del amor unos a otros. Porque cuando existe el amor unos a otros, obviamente estamos trabajando en unidad. La multitud de los que habían creído, nos dice Hechos, era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Pero, dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartida a cada uno según su necesidad. Esta expresión de amor obviamente daba una evidencia visible de unidad, y la gente alrededor se sorprendía cómo era posible que estos cristianos tuvieran estos hechos de amor que incluían las cosas materiales. Bueno, esto es lo que estamos diciendo. Es a través de la expresión del amor unos a otros que se evidencia la unidad que tenemos. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Les dio la gloria compartiéndoles el conocimiento de Dios de una manera más profunda. Así compartió la gloria de Dios. Esto fortalece la unidad. Les reveló Jesús
le reveló el carácter y la naturaleza de Dios a sus discípulos en este tiempo que hizo su ministerio terrenal. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. La unidad tiene un propósito evangelístico, ya que la expresión el mundo conozca que tú me has enviado equivale a que crean en Jesús como el Hijo de Dios. La unidad también evidencia el amor de Dios hacia los creyentes, así como amó al Hijo. El versículo 24, Jesús dice, Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. También estén conmigo aquellos que me has dado para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si ustedes se recuerdan, ya Jesús había tocado este tema, ratifica lo que enseñó en Juan 14:3. Dice, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. La pregunta que podríamos hacer es, ¿solo se refiere a los 11 que iban a estar con Jesús en un futuro? No, todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, vamos a tener ese privilegio cuando llegue el momento futuro de estar juntos con el Señor Jesús en el cielo. Esto que dice Jesús aquí también expresa su preexistencia, porque dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y recordémonos que Juan tiene como objetivo presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo expresa la certeza de que el Padre obrará según la oración del Hijo. También resalta su justicia en la diferencia entre los del mundo que no le han conocido y los creyentes que han creído que Jesús es el enviado de Dios. En esta diferencia hay justicia. El versículo 26, con el que estaremos finalizando, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer al Padre y lo seguiré haciendo. Y finaliza expresando su deseo que el amor del Padre esté con sus discípulos. Esto es una realidad de acuerdo a Romanos 5:5b, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que es una realidad. En nosotros está el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces lo que dice Romanos, ese amor fue derramado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos. Bueno, la oración tiene un fuerte énfasis en que los discípulos de Jesús proclamen las buenas nuevas. Recuerden, en su oración dice, oro no solo por estos, sino también por los que creerán por medio de la palabra de estos. Versículo 18, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Versículo 20, pero no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Así que en esta oración, como anoté, hay un fuerte énfasis en compartir el evangelio. Así que, como siempre, estamos recomendando y animando a que es una tarea que debemos de estar haciendo continuamente en donde el Señor nos ha colocado, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la comunidad, donde sea. Nuestra tarea es ser luz y sal y estar compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Con esto nos despedimos y nos preparamos entonces para iniciar el capítulo 18. Nos vemos.